A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, el cielo sobre Hiroshima estaba despejado. Los habitantes de la ciudad, en su mayoría ajenos a lo que estaba por ocurrir, se preparaban para una jornada más en medio de la guerra, sin saber que en pocos segundos su mundo dejaría de existir. Desde la altura, el bombardero estadounidense Enola Gay liberó una carga desconocida para la humanidad, una bomba de uranio apodada Little Boy. A una altitud aproximada de 600 metros sobre el centro urbano, la detonación liberó una energía equivalente a 15.000 toneladas de TNT, desatando una bola de fuego que superó en intensidad y calor a cualquier arma utilizada hasta ese momento. La luz del estallido fue tan intensa que, incluso a kilómetros de distancia, quienes la presenciaron quedaron cegados temporalmente. En el epicentro, la temperatura alcanzó cifras cercanas a los 4.000 grados Celsius, evaporando instantáneamente a las personas más próximas y reduciendo a cenizas edificios y estructuras en un radio de varios cientos de metros. Las sombras de cuerpos humanos quedaron impresas sobre muros y pavimentos como huellas fantasmales de vidas extinguidas en una fracción de segundo. La onda expansiva, viajando a más de 1.000 kilómetros por hora, barrió la ciudad con una fuerza imparable. Techos volaron como hojas secas, paredes se desplomaron y postes de electricidad se doblaron como si fueran de cera. En cuestión de instantes, 2/3 de Hiroshima quedaron reducidos a ruinas ardientes. Miles de personas fueron lanzadas contra objetos sólidos, sufriendo fracturas múltiples y heridas por metralla de vidrio y escombros. Menos de 3 días después, el 9 de agosto de 1945, la ciudad portuaria de Nagasaki viviría una tragedia similar. Allí, la bomba Fat Man, con núcleo de plutonio, liberó una potencia aún mayor, equivalente a unas 21.000 toneladas de TNT. Aunque la geografía montañosa de Nagasaki limitó parcialmente la extensión del daño, el resultado fue igualmente devastador. Barrios enteros borrados del mapa, incendios arrasando las colinas y miles de personas muertas o heridas en cuestión de minutos. En ambas ciudades, el silencio posterior al estallido fue sobrecogedor. Un vacío sonoro interrumpido únicamente por los gritos de los heridos, el crujir de las llamas y el colapso de estructuras debilitadas por la explosión. Quienes sobrevivieron en las inmediaciones emergieron con la piel desgarrada, colgando en jirones. Otros, en estado de shock, caminaban desnudos o semidesnudos, con la ropa reducida a harapos carbonizados. La confusión era absoluta. Pocos comprendían la magnitud de lo ocurrido, y menos aún imaginaban que el peligro no había terminado. La intensidad del calor provocó incendios masivos que se extendieron con rapidez, consumiendo lo poco que había quedado en pie. En Hiroshima, los fuegos se fusionaron en una tormenta ígnea que asfixió a quienes aún permanecían atrapados entre escombros. El aire se volvió irrespirable, cargado de humo, polvo y partículas radiactivas invisibles que se adherían a la piel y penetraban en los pulmones. En Nagasaki, la destrucción del distrito de Urakami y sus alrededores dejó a la ciudad aislada, dificultando las labores de rescate. El paisaje que emergió tras el paso de la bola de fuego y la onda de choque parecía sacado de un escenario apocalíptico. Árboles carbonizados en pie como esqueletos, ríos cubiertos de cuerpos, animales muertos dispersos entre los restos humeantes de viviendas. La infraestructura quedó aniquilada. Puentes colapsados, vías férreas retorcidas, sistemas de agua y electricidad fuera de servicio. La vida urbana dejó de existir en un instante. Las cifras iniciales de muertos fueron incompletas, imposibles de precisar en medio del caos. Se estima que en Hiroshima, entre 70.000 y 80.000 personas fallecieron de forma inmediata, mientras que en Nagasaki las víctimas instantáneas se contaron entre 35.000 y 40.000. Sin embargo, las estadísticas frías no reflejan el horror tangible que vivieron quienes quedaron con vida, enfrentándose a un escenario donde cada paso revelaba un nuevo cadáver. Cada esquina mostraba un rostro más allá de lo reconocible. Los hospitales, en su mayoría destruidos o gravemente dañados, fueron rápidamente sobrepasados por la marea de heridos. Médicos y enfermeras, ellos mismos lesionados, atendían con recursos mínimos, sin anestesia suficiente ni medicamentos para combatir las infecciones. Muchos de los pacientes murieron horas o días después, no por la explosión en sí, sino por la imposibilidad de recibir atención adecuada. A las pocas horas, una lluvia negra comenzó a caer sobre Hiroshima y Nagasaki. Esta precipitación, impregnada de hollín, polvo y partículas radiactivas, manchaba la piel y la ropa de quienes aún se encontraban a la intemperie.
Muchos sobrevivientes, sedientos y desesperados, bebieron esa agua contaminada sin saber que ingerían un veneno invisible. Las consecuencias de esta exposición no tardarían en manifestarse. La magnitud del desastre fue tal que las autoridades japonesas, aturdidas por la novedad y brutalidad del arma, tardaron en comprender que no se trataba de un bombardeo convencional. Los sobrevivientes describieron un solo destello, una ola de calor abrasador y luego la destrucción total, algo distinto a cualquier ataque anterior. La confusión inicial dio paso a la certeza de que algo inédito había cambiado el curso de la guerra y la historia de la humanidad. En el suelo, los relojes de pulsera y de pared que habían sobrevivido al estallido marcaban la hora exacta del fin de la normalidad, las agujas detenidas en el instante preciso de la explosión. Los días sin sol, los primeros meses tras el estallido de Fat Man y Little Boy. En las semanas que siguieron a las explosiones, Hiroshima y Nagasaki dejaron de ser ciudades vivas para convertirse en extensos campos de ruinas y muerte. El humo de los incendios tardó días en disiparse por completo, y cuando lo hizo, dejó al descubierto una geografía irreconocible. Calles que habían sido centros de comercio y vida social se transformaron en pasillos de escombros, atravesados por figuras humanas que caminaban lentamente buscando a familiares desaparecidos o cualquier señal de lo que antes fue su hogar. La cifra de muertos crecía sin cesar. Muchos de los heridos que habían sobrevivido a la onda expansiva y al calor abrasador comenzaron a sucumbir a las lesiones internas, quemaduras y hemorragias. Las heridas, expuestas a la suciedad y a la falta de higiene, se infectaron rápidamente. En un contexto sin suficiente agua potable, sin medicamentos y sin un sistema de salud operativo, cada corte o quemadura se convertía en una sentencia de muerte. Los médicos improvisaban vendajes con telas rescatadas de entre las ruinas mientras intentaban clasificar a los pacientes, quién podía salvarse y quién no. La crudeza de esa decisión marcó para siempre la memoria de quienes la tuvieron que tomar. A los pocos días, empezaron a aparecer síntomas que desconcertaron incluso a los doctores más experimentados. Personas que habían escapado aparentemente ilesas comenzaron a enfermar de forma repentina. Fiebre alta, vómitos, diarrea, caída del cabello y manchas púrpuras en la piel. Los cuerpos se debilitaban a un ritmo alarmante y en cuestión de días fallecían. Lo que nadie comprendía del todo en ese momento era que estaban siendo víctimas de la radiación ionizante liberada por la detonación. La bomba había herido incluso a aquellos que no mostraban heridas visibles. La lluvia negra, que había caído pocas horas después de las explosiones, dejó su huella en el organismo de quienes la absorbieron o bebieron. Muchos la habían recibido como una bendición momentánea para aliviar la sed y limpiar el hollín del rostro, sin saber que llevaba en su interior partículas letales. Los síntomas se multiplicaban: inflamación de encías, hemorragias internas, pérdida de conciencia. Las familias veían cómo sus seres queridos se deterioraban sin poder hacer nada, atrapados en una espera silenciosa hacia el final. En las semanas posteriores, las ciudades se convirtieron en improvisados campos de desplazados. Quienes habían perdido sus hogares acampaban bajo lonas, techos improvisados de madera o directamente al raso, expuestos a las inclemencias del clima. El verano japonés traía un calor húmedo insoportable durante el día y noches llenas de mosquitos y plagas que proliferaban en medio de la descomposición. Los cadáveres que no habían podido ser incinerados se descomponían en las calles, en riberas y patios, convirtiéndose en focos de enfermedades. La alimentación era precaria, los arrozales de las afueras habían quedado contaminados o destruidos, y las reservas de grano eran insuficientes. Los supervivientes dependían de raciones mínimas distribuidas por las autoridades, mientras que algunos arriesgaban la vida al internarse en zonas más cercanas al epicentro para buscar utensilios, alimentos o cualquier objeto útil. Lo que encontraban estaba frecuentemente calcinado, derretido o cubierto de polvo radiactivo. En el plano psicológico, el impacto era tan profundo como en el físico. Los supervivientes, que aún no comprendían del todo qué tipo de arma había arrasado su ciudad, vivían con un miedo constante. Cada día traía noticias de más muertes súbitas, de síntomas que aparecían en personas aparentemente sanas, de niños que dejaban de caminar o de hablar sin explicación. El trauma del instante de la explosión se mezclaba con la angustia de no saber si uno mismo o los seres queridos estaban condenados.
Las labores de rescate, que en los primeros días fueron caóticas, se transformaron pronto en esfuerzos de recuperación de cadáveres y limpieza de escombros. Soldados, bomberos y voluntarios trabajaban sin protección alguna, exponiéndose a la radiación sin saberlo. A veces, el peso psicológico de la tarea era insoportable. Levantar vigas humeantes y encontrar debajo personas irreconocibles. No era raro que quienes ayudaban en estas tareas terminaran enfermos a las pocas semanas. En Hiroshima, los equipos de rescate se enfrentaban a un paisaje de devastación casi plano. La onda expansiva había arrasado hasta 13 kilómetros cuadrados de ciudad. En Nagasaki la destrucción estaba concentrada en el valle de Urakami, pero la magnitud del sufrimiento no era menor. Allí, las colinas y el relieve habían atrapado el calor y el humo, multiplicando el efecto de los incendios. Las iglesias, fábricas y barrios obreros quedaron reducidos a ruinas ennegrecidas. A medida que agosto se transformaba en septiembre y luego en octubre, comenzaron a llegar equipos médicos y científicos para investigar lo ocurrido. Algunos eran japoneses, otros enviados por Estados Unidos como parte de la ocupación. Tomaban muestras, fotografiaban los restos, medían los niveles de radiación. Pero esa actividad no significaba ayuda directa para los heridos. La prioridad estaba puesta en entender la nueva arma, no en socorrer a las víctimas. Para los supervivientes, esa indiferencia oficial fue una herida más profunda e invisible. La llegada del otoño no trajo alivio. Las lluvias, aunque menos contaminadas que las primeras precipitaciones negras, agravaron las condiciones de quienes vivían al aire libre. Las enfermedades respiratorias se sumaron a las gastrointestinales y a las secuelas de las quemaduras. Los niños, especialmente vulnerables, empezaron a morir en gran número, víctimas de la desnutrición y las infecciones. En los primeros meses, se hizo evidente que las consecuencias del bombardeo no se limitaban al momento de la explosión. Piedra sobre piedra. La brutal destrucción edilicia en Hiroshima y Nagasaki. La explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki generó una devastación urbana sin precedentes en la historia. En Hiroshima, la bomba Little Boy detonó a unos 600 metros sobre el centro de la ciudad, liberando una energía equivalente a 15 kilotones de TNT. El epicentro se encontraba en una zona densamente poblada, donde el entramado de calles y barrios estaba compuesto en su mayoría por viviendas de madera y papel, propias de la arquitectura japonesa tradicional. La onda expansiva, seguida por el calor extremo, generó una incineración casi instantánea de esas estructuras que ardieron como antorchas en cuestión de segundos. Los cálculos posteriores revelaron que más del 70% de las construcciones fueron destruidas o quedaron inutilizables, y el resto sufrió daños graves. La geografía urbana de Hiroshima quedó convertida en un terreno llano cubierto por escombros. Las líneas de tranvía retorcidas, los postes eléctricos caídos y los puentes parcialmente colapsados eran testigos metálicos de la magnitud del desastre. Solo unas pocas estructuras, principalmente de hormigón armado, resistieron la onda expansiva lo suficiente como para permanecer en pie, aunque gravemente dañadas. El ejemplo más emblemático es el edificio de la Prefectura de Promoción Industrial, que quedó reducido a su esqueleto de hierro y cúpula metálica calcinada. Hoy conocido como la cúpula Genbaku o Dome A-Bomb, se convirtió en símbolo de la catástrofe y de la lucha contra la proliferación nuclear. Otros edificios que sobrevivieron en Hiroshima fueron la Biblioteca de la Cámara de Comercio, el Banco de Hiroshima y el Hospital de la Cruz Roja, cada uno con historias de médicos y civiles que resistieron los primeros momentos para socorrer a heridos, pese a que las estructuras internas quedaron agrietadas y ennegrecidas. La ciudad se encontraba en ruinas. Aproximadamente el 69% de los edificios de Hiroshima fueron destruidos. Algo interesante es que algunos edificios de hormigón en Hiroshima habían sido construidos con una gran resistencia debido al constante riesgo de sismos en Japón. Y aunque su armazón no colapsó aún estando muy cerca del epicentro, las paredes mostraron un daño interno severo ocasionado por la presión descendente de la explosión. Debido a que la bomba detonó en el aire, la explosión se enfocó más hacia abajo que hacia los lados, por lo que el edificio conocido como Cúpula Genbaku, o tras la explosión renombrada Cúpula de la bomba atómica, pudo permanecer en pie a pesar de encontrarse a tan solo 150 metros de la zona cero. En Nagasaki, la bomba Fat Man
explotó a mayor altitud y con un poder equivalente a 21 kilotones de TNT. El valle sobre el que se asentaba la ciudad hizo que la onda expansiva se canalizara de forma distinta, concentrando la destrucción en el barrio de Urakami y zonas aledañas. Las construcciones de madera quedaron reducidas a cenizas, mientras que los edificios de hormigón más cercanos al hipocentro se desplomaron parcialmente. Sin embargo, la catedral de Urakami, uno de los templos católicos más grandes de Asia, aunque arrasada casi por completo, dejó en pie parte de su campanario y algunos muros, convirtiéndose en un vestigio material de la tragedia. También sobrevivieron la prisión de Urakami y algunos almacenes portuarios, cuya solidez estructural los protegió del derrumbe total. Los ingenieros y científicos que estudiaron ambas ciudades después de la rendición japonesa se centraron en analizar las razones por las que algunos edificios permanecieron en pie. Descubrieron que la altura de la detonación fue clave. Al producirse en el aire, la presión de la onda se dispersó, aunque la intensidad fue suficiente para arrasar la mayoría de estructuras livianas. La calidad del hormigón, el grosor de las paredes y la distancia exacta al hipocentro determinaron las probabilidades de supervivencia. Paradójicamente, algunos edificios que quedaron en pie se convirtieron en refugios improvisados para sobrevivientes en los días posteriores, aunque la radiación interna de las paredes expuestas suponía un peligro invisible. Mutaciones genéticas, las horribles consecuencias de la irradiación y la lluvia negra tras los bombardeos. En los meses posteriores a las explosiones, cuando las heridas visibles comenzaban a cicatrizar en algunos sobrevivientes, surgió un enemigo silencioso y persistente que no podía ser visto ni sentido hasta que ya era demasiado tarde. La radiación liberada por Little Boy y Fat Man no se disipó con el humo de los incendios ni con las lluvias de otoño. Permaneció latente en la tierra, en el agua y sobre todo en los cuerpos humanos que habían absorbido su energía invisible. La radiación ionizante dañó las células de forma directa, rompiendo las cadenas de ADN o generando mutaciones por reacciones químicas internas. Este proceso, imperceptible al instante, desató un ciclo de destrucción biológica que continuaría durante décadas. Los médicos, todavía sin experiencia en este tipo de lesiones, se encontraban ante síntomas desconcertantes: pérdida progresiva de cabello, anemia severa, fragilidad extrema de la piel, sangrados nasales espontáneos y fiebre persistente sin causa aparente. Lo que al principio parecía una enfermedad pasajera, pronto se reveló como una condena a largo plazo. Algunos de los sobrevivientes, especialmente aquellos que habían estado a varios kilómetros del epicentro, no mostraron signos inmediatos de daño. Creyeron haber escapado del peor destino, pero la radiación interna, absorbida por inhalación o ingestión, trabajaba de forma lenta pero inexorable. Años después, comenzaron a desarrollar cánceres de tiroides, leucemias y tumores sólidos en órganos vitales. La frecuencia de estas enfermedades superaba con creces las tasas habituales en el resto del país, dejando claro que el daño genético era irreversible. Uno de los efectos más devastadores fue la leucemia, que comenzó a aparecer con alarmante regularidad entre 1947 y 1948, especialmente en niños y adolescentes que habían sobrevivido a la explosión. El sistema inmunológico, debilitado por la destrucción de la médula ósea, no podía producir glóbulos blancos en cantidad suficiente para combatir infecciones comunes. Muchos niños morían por resfriados que, en circunstancias normales, habrían sido inofensivos. La tasa de mortalidad infantil se disparó, y las familias que habían perdido a varios miembros durante el bombardeo vieron cómo la enfermedad terminaba de arrebatárselos años después. La radiación no solo afectó a quienes estaban presentes el día del ataque. Mujeres embarazadas que sobrevivieron comenzaron a dar a luz a bebés con malformaciones congénitas, microcefalia, deformidades óseas, retraso en el desarrollo físico y mental. Algunos nacieron con problemas cardíacos o con órganos internos incompletamente formados. Otros no llegaron a sobrevivir más que unas horas fuera del útero materno. La ciencia japonesa de la época, limitada por la falta de recursos y por la censura impuesta durante la ocupación, no pudo documentar todos los casos, pero el patrón era innegable. El daño genético se transmitió también a generaciones posteriores. Aunque no todos los hijos de los Hibakusha nacieron con problemas visibles, los estudios realizados décadas más tarde confirmaron que había un aumento en la incidencia de ciertas mutaciones hereditarias. Estas alteraciones en muchos casos permanecían latentes, pero podían manifestarse en forma de enfermedades crónicas o predisposición al cáncer en la descendencia. La piel, órgano expuesto directamente a la energía térmica y radiactiva, sufrió secuelas que perduraron de por vida. Muchos Hibakusha desarrollaron lesiones cutáneas que nunca cicatrizaron del todo, úlceras que reaparecían cada cierto tiempo y áreas hiperpigmentación o despigmentación donde la radiación había destruido los melanocitos. En otros casos, cicatrices de quemaduras sufridas el día de la explosión se transformaron en queloides masivos, endurecidos y dolorosos, que limitaban la movilidad y recordaban constantemente el trauma inicial. Las alteraciones en el ADN no se limitaban a provocar cáncer o deformidades, también afectaban la capacidad reproductiva. Hombres y mujeres jóvenes que habían sobrevivido con la esperanza de reconstruir su vida familiar descubrían que la esterilidad era otra consecuencia invisible del bombardeo.
Algunas mujeres experimentaban menopausia precoz, mientras que en los hombres la producción de espermatozoides se reducía drásticamente o se veía afectada por anomalías genéticas. A nivel neurológico, los efectos también eran profundos. La radiación dañó el tejido nervioso en aquellos que habían recibido dosis altas, provocando convulsiones, problemas de coordinación motora y deterioro cognitivo. En niños, el desarrollo cerebral se veía interrumpido, lo que resultaba en discapacidades intelectuales de diversa gravedad. Estos efectos no siempre se manifestaban de inmediato, algunos aparecían meses o incluso años después, complicando aún más la comprensión médica del fenómeno. El paisaje urbano de Hiroshima y Nagasaki, reconstruido lentamente con materiales nuevos, ocultaba bajo su superficie un peligro persistente. Partículas radiactivas atrapadas en el suelo y el sedimento de los ríos continuaban emitiendo radiación a niveles bajos pero dañinos para quienes trabajaban o vivían en las zonas más contaminadas. La recuperación de estos espacios, en muchos casos, se produjo sin una limpieza adecuada, exponiendo a generaciones enteras a un riesgo continuo. A medida que pasaban los años, los sobrevivientes comprendieron que la bomba no había terminado su trabajo el día de la detonación. Continuaba operando dentro de ellos, alterando sus células, debilitando sus defensas, dejando marcas que no se podían borrar. El enemigo invisible era más cruel que la explosión inicial, porque no destruía en un instante, desgastaba lentamente, robando fuerza, esperanza y tiempo. La radiación no distinguía entre soldados y civiles, entre jóvenes y ancianos, entre quienes se encontraban en la ciudad por deber o por azar. Era una condena que se aplicaba por igual, pero cuyos efectos variaban de forma impredecible. Algunas personas vivieron décadas con relativa salud, mientras que otras, expuestas a dosis similares, murieron en pocos años. Este carácter arbitrario aumentaba el miedo, porque nadie podía predecir su destino. Las sombras de la guerra, el daño psicológico y el profundo trauma que se instaló en la sociedad tras los bombardeos. Para muchos de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, el peso más insoportable no fue el dolor físico, sino la carga invisible del trauma. El instante de la explosión, con su luz cegadora y su estruendo imposible de describir, quedó grabado en sus mentes como una cicatriz permanente. Aquellas imágenes de personas convertidas en siluetas, edificios desmoronándose en un solo segundo, cuerpos ardiendo regresaban una y otra vez, sin previo aviso, incluso décadas después. El recuerdo del calor abrasador, la presión aplastante de la onda expansiva y los gritos desgarradores de quienes suplicaban ayuda formaban una secuencia recurrente en las pesadillas de los Hibakusha. Muchos despertaban en mitad de la noche empapados en sudor, convencidos de que la explosión acababa de repetirse. La sensación de vulnerabilidad era absoluta. Si un arma invisible podría aniquilar todo en un instante, ¿qué lugar del mundo podía considerarse seguro? El trauma no se limitaba a la memoria de lo vivido, sino también a la forma en que había que seguir adelante en un entorno desolado. Al día siguiente del bombardeo, los supervivientes tuvieron que recorrer calles llenas de cuerpos, esquivar restos humeantes y soportar el olor de la carne quemada. Muchos buscaron entre los escombros a familiares o amigos, encontrando en su lugar cuerpos irreconocibles o fragmentos humanos. Estas experiencias, repetidas durante semanas en la labor de rescate y entierro, dejaron secuelas emocionales profundas. El concepto de la culpa del superviviente se instaló con fuerza entre los Hibakusha. Muchos se preguntaban por qué ellos habían vivido mientras otros, quizá más jóvenes o más sanos, habían muerto. Este sentimiento, acompañado de la impotencia de no haber podido rescatar a todos, derivó en depresiones silenciosas y en una tendencia al aislamiento social. La tristeza no se expresaba abiertamente. En la cultura japonesa de posguerra, el sufrimiento debía soportarse con dignidad y sin cargarlo sobre los demás. El trauma también se alimentaba de la incertidumbre sobre la salud futura. Saber que la radiación podía desencadenar enfermedades años después era una fuente constante de ansiedad. Cada fiebre, cada dolor, cada caída de cabello era interpretada como el inicio del final. Este estado de vigilancia permanente generaba insomnio crónico, palpitaciones y síntomas propios de lo que hoy se reconoce como trastorno de estrés postraumático. En la década de 1940, sin embargo, no existía un diagnóstico formal ni tratamientos especializados para este tipo de secuelas psicológicas. Los niños que sobrevivieron enfrentaron su propia forma de trauma. Muchos quedaron huérfanos y vagaban por las ciudades destruidas, formando pequeños grupos para buscar comida o protegerse. Otros fueron enviados a vivir con familiares lejanos que, en ocasiones, los trataban como una carga. La infancia se vio interrumpida abruptamente. Juegos, estudios y rutinas fueron reemplazados por el trabajo, el hambre y el miedo. Años después, estos niños, convertidos en adultos, arrastraban recuerdos fragmentados y confusos, marcados por la soledad y la pérdida.
Entre los adultos, el trauma se manifestaba también en forma de reacciones físicas ante estímulos comunes. El ruido de un avión, un destello repentino o el temblor del suelo podían provocar crisis de pánico. La tensión se acumulaba en el cuerpo, generando dolores musculares, problemas digestivos y otros trastornos psicosomáticos. Algunos sobrevivientes desarrollaron comportamientos compulsivos, encender y apagar luces para comprobar que no se repetiría el destello, revisar puertas y ventanas de forma obsesiva, o acopiar alimentos por temor a una nueva catástrofe. El duelo colectivo fue complicado por la ausencia de rituales funerarios tradicionales. Miles de muertos fueron incinerados en fosas comunes o simplemente quedaron donde habían caído, sin que sus familias pudieran despedirse de ellos. La imposibilidad de cumplir con las ceremonias budistas o sintoístas para honrar a los difuntos generó una sensación de deuda emocional que muchos cargaron durante toda su vida. Sin cierre, el dolor quedaba abierto, perpetuándose como una herida emocional imposible de suturar. A medida que la reconstrucción avanzaba, el trauma adquirió nuevas formas. Ver levantarse edificios nuevos sobre los lugares donde se habían perdido seres queridos provocaba emociones ambivalentes. Orgullo por la recuperación, pero también dolor por lo que se borraba. Algunos hibakusha evitaban pasar por ciertos barrios, incapaces de soportar la transformación de escenarios de muerte en zonas comerciales o residenciales. Otros, en cambio, buscaban permanecer cerca del epicentro, como si así conservaran un vínculo con quienes habían caído allí. La ocupación estadounidense, que restringió la difusión de imágenes y testimonios durante los primeros años, también contribuyó al aislamiento emocional. Hablar de la bomba, sus efectos o las escenas vividas se volvió difícil, no solo por la censura, sino por el temor a no ser comprendidos. El silencio se convirtió en una forma de autoprotección, aunque ese silencio terminaba pesando tanto como las palabras no dichas. El trauma, en lugar de aliviarse con el tiempo, se consolidaba en lo profundo de la memoria. La transmisión del dolor no se detuvo con la primera generación. Los hijos y nietos de los hibakusha crecieron escuchando fragmentos de historias, percibiendo silencios cargados de significado y viendo las cicatrices físicas y emocionales de sus padres y abuelos. En muchos casos, heredaron no solo el temor a la radiación, sino una visión del mundo marcada por la fragilidad de la vida y la posibilidad constante de la pérdida. Tierra de nadie, la falta de capacidad sanitaria para abordar la tragedia y la crisis en el sistema de salud japonés. Con el tiempo, Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en escenarios donde la medicina, tal como se conocía entonces, quedó completamente sobrepasada. Los hospitales que no habían sido destruidos se encontraban abarrotados de heridos, sin camas suficientes, sin material quirúrgico, sin medicinas y con personal reducido a la mínima expresión. Muchos médicos y enfermeras habían muerto el mismo día de la explosión. Otros estaban gravemente heridos y aún así intentaban atender a los demás, luchando contra la fatiga, la deshidratación y sus propias quemaduras. La carencia de recursos era absoluta. La anestesia escaseaba hasta el punto de que se practicaban amputaciones y limpiezas de heridas sin más que un trapo para morder. Los antibióticos, todavía escasos en Japón en 1945, no estaban disponibles para la mayoría de los pacientes y las infecciones se propagaban sin control. Los vendajes improvisados con telas recogidas de entre los escombros se volvían focos de bacterias. Los quirófanos, cuando existían, funcionaban sin condiciones mínimas de esterilización. Las enfermedades contagiosas encontraron terreno fértil en ese caos. La disentería, el tétanos, la tuberculosis y la neumonía se cobraban víctimas que, en otras circunstancias, habrían tenido una oportunidad de sobrevivir. El sistema inmunológico debilitado por la radiación facilitaba que infecciones comunes se convirtieran en sentencias de muerte. En las zonas de refugio improvisado, la proximidad física y la falta de higiene aceleraban el contagio. La falta de agua potable agravaba la situación. Los sistemas de suministro habían quedado destruidos y muchos supervivientes bebían del río o recogían agua de charcos contaminados. El resultado fue una epidemia de enfermedades gastrointestinales que debilitaban aún más a quienes ya estaban luchando por recuperarse de quemaduras, fracturas o heridas abiertas. Niños y ancianos, los más frágiles, caían primero. A esta tragedia sanitaria se sumaba la incomprensión sobre los efectos de la radiación. Los síntomas más extraños, como pérdida de cabello, sangrados internos, úlceras en la piel,
desconcertaban incluso a los médicos experimentados. No había tratamientos específicos, no existían protocolos para revertir el daño en la médula ósea o en los órganos internos provocado por la exposición a dosis tan altas de radiación ionizante. Ante la falta de respuesta médica, las familias recurrían a remedios caseros, infusiones y rituales tradicionales, con la esperanza de aliviar lo que la ciencia no podía curar. En las semanas siguientes, el número de muertos aumentaba día tras día, no por nuevas explosiones, sino por la incapacidad de salvar a quienes habían sobrevivido al impacto inicial. En Hiroshima, se calcula que cerca de la mitad de los heridos graves fallecieron antes de terminar agosto. En Nagasaki, la situación fue similar, con hospitales saturados hasta el punto de tener pacientes en los pasillos, en los patios y hasta en las escaleras, recibiendo cuidados mínimos. En muchos casos, la muerte llegaba lentamente, anunciada por fiebre alta, debilitamiento progresivo y pérdida total de apetito. Algunos pacientes, conscientes de su deterioro, pedían ser llevados de vuelta a lo que quedaba de sus hogares para morir cerca de sus familias. Otros fallecían en soledad, rodeados de desconocidos, mientras médicos y enfermeras corrían de un lado a otro intentando atender a todos. El colapso sanitario no solo afectaba a las víctimas directas de las bombas. Personas que necesitaban atención por enfermedades previas, partos complicados o accidentes comunes se veían sin acceso a ningún tipo de asistencia. El impacto sobre la salud pública fue tan profundo que durante meses cualquier dolencia se transformaba en una amenaza seria para la vida. El esfuerzo de ayuda externa tardó en llegar. La ocupación estadounidense, que comenzó poco después de la rendición de Japón, priorizó la evaluación militar y científica de los efectos de la bomba por encima de la asistencia médica masiva. Equipos médicos enviados por las fuerzas de ocupación atendieron a algunos heridos, pero sus recursos eran limitados y su presencia no compensaba el colapso generalizado del sistema sanitario local. Además, la prioridad en muchos casos era estudiar los efectos de la radiación, más que tratarlos. Para los hibakusha, el tiempo se convirtió en un enemigo. Cada día sin atención adecuada reducía las posibilidades de recuperación. Las quemaduras profundas que no se trataban desarrollaban infecciones que se extendían por el torrente sanguíneo, causando septicemias mortales. Las fracturas expuestas, sin cirugía ni limpieza apropiada, se gangrenaban, llevando a amputaciones de emergencia que sin anestesia ni antibióticos tenían un alto riesgo de acabar también en muerte. El dolor, tanto físico como emocional, se intensificaban en los lugares donde las familias no podían cuidar de sus heridos. En algunos casos, la falta de fuerzas para trasladarlos a un hospital hacía que permanecieran inmóviles en sus hogares destruidos, rodeados de moscas y sin más alivio que un poco de agua o un paño húmedo sobre la frente. La sensación de impotencia, para quien veía morir así a un ser querido, era tan devastadora como el dolor del herido. La ausencia de tratamiento especializado también significó que muchas secuelas físicas quedaran sin corregir. Sobrevivientes con quemaduras extensas quedaron marcados de por vida, con cicatrices que limitaban el movimiento o que causaban dolor crónico. Otros, que habían perdido extremidades, tuvieron que adaptarse sin prótesis adecuadas, dependiendo de familiares o recurriendo a la mendicidad en las calles de ciudades que aún olían a ceniza. Hibakusha, los sobrevivientes de los bombardeos atómicos que sufrieron discriminación y violencia social. Tras el horror inicial y la larga cadena de muertes por heridas y enfermedades, los Hibakusha, el nombre con el que comenzaron a identificar a los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, se enfrentaron a un enemigo distinto, más silencioso y corrosivo: el rechazo social. En una nación que intentaba recuperarse física y moralmente, los irradiados comenzaron a ser vistos no como víctimas, sino como portadores de una amenaza invisible. El miedo a la radiación era profundo y en gran medida alimentado por la desinformación. Se desconocía exactamente cómo se transmitían sus efectos. Muchos creían que los Hibakusha podían contagiar la radiación a quienes los rodeaban, ya fuera a través del contacto físico, la convivencia o incluso la proximidad. El desconocimiento científico, sumado al silencio oficial impuesto durante la ocupación estadounidense, fomentó una percepción distorsionada y peligrosa. La censura de posguerra jugó un papel crucial en este fenómeno. Las fuerzas de ocupación prohibieron la difusión de fotografías explícitas, testimonios directos y estudios que detallaran el alcance de la tragedia. El propósito era doble:
evitar que se cuestionara la legitimidad del uso de las bombas y controlar la narrativa internacional. En consecuencia, gran parte de la sociedad japonesa desconocía la magnitud real de los efectos de la radiación, y ese vacío de información se llenó con rumores, miedos y prejuicios. En las ciudades no afectadas, los hibakusha eran objeto de sospecha. Encontrar empleo se volvía difícil. Algunos empleadores temían que su salud frágil les impidiera trabajar a largo plazo. Otros creían que podían enfermar gravemente en cualquier momento, generando costes para la empresa. En muchos casos el rechazo no se expresaba abiertamente, se disfrazaba de excusas o pretextos vagos, pero el resultado era el mismo: aislamiento económico y social. El estigma se extendía también a las relaciones personales. Muchas familias se oponían a que sus hijos contrajeran matrimonio con un hibakusha, por temor a que los hijos nacieran con deformidades o enfermedades hereditarias. Aunque la ciencia no respaldaba todas estas creencias, la percepción popular las convertía en barreras reales. No pocas uniones se rompieron por esta presión, y algunos sobrevivientes optaron por ocultar su condición para evitar el rechazo. En Hiroshima y Nagasaki, la discriminación no provenía únicamente de quienes vivían lejos. Incluso dentro de las propias comunidades de sobrevivientes se generaban divisiones entre aquellos que habían estado más cerca del epicentro y los que habían sufrido daños menores. El grado de exposición se transformaba en una etiqueta invisible que determinaba con quién se compartía vivienda, alimentos o trabajos. La ignorancia sobre la radiación también provocó comportamientos irracionales. Hubo quienes evitaban beber agua o comer productos procedentes de las zonas bombardeadas, creyendo que estaban contaminados para siempre. En mercados y ferias, los comerciantes de otras regiones se negaban a comprar mercancías cultivadas en los alrededores de Hiroshima o Nagasaki, lo que empobrecía aún más a los agricultores locales y perpetuaba la marginalización económica. Este estigma no solo afectaba la vida práctica de los hibakusha, sino que agravaba sus secuelas emocionales. Haber sobrevivido ya implicaba cargar con recuerdos insoportables y con el miedo a la enfermedad. A esto se sumaba el peso de ser visto como una amenaza o una carga social. Muchos se replegaron hacia círculos cerrados, limitando sus interacciones al mínimo indispensable y evitando hablar de su experiencia. El silencio, impuesto primero por la censura y luego por el temor al rechazo, se convirtió en una segunda condena. La desinformación oficial tuvo un efecto prolongado. Durante años, el gobierno japonés no implementó políticas públicas claras para proteger y atender a los hibakusha. Las primeras ayudas económicas y médicas fueron tardías y, en algunos casos, condicionadas a demostrar la exposición directa a la bomba, lo que generaba disputas y sospechas entre los propios sobrevivientes. La lucha por el reconocimiento legal y la compensación se prolongaría durante décadas, obligando a muchos a revivir su trauma en procesos burocráticos fríos y prolongados. Mientras tanto, las investigaciones científicas realizadas por equipos estadounidenses y japoneses, aunque avanzaban en la comprensión de los efectos de la radiación, no siempre se traducían en campañas educativas para el público general. El conocimiento quedaba encerrado en informes técnicos y laboratorios, mientras la población seguía alimentando mitos y temores. A partir de finales de la década de 1940, algunos hibakusha comenzaron a organizarse en asociaciones para defender sus derechos y difundir información veraz sobre su situación. Sin embargo, la resistencia cultural a hablar abiertamente sobre la bomba dificultaba estos esfuerzos. En un país marcado por la derrota y la humillación nacional, muchos preferían mirar hacia adelante y evitar todo aquello que recordara la destrucción. La estigmatización de los irradiados no se limitó a la posguerra inmediata. Incluso décadas después, en las décadas de 1960 y 1970, seguían existiendo casos de discriminación laboral y social contra los sobrevivientes. Aunque las leyes de compensación mejoraron con el tiempo, el peso del prejuicio cultural no desapareció por completo, y algunos hibakusha eligieron morir sin revelar su historia para proteger a sus hijos y nietos de las consecuencias sociales. La gestión imposible, las dificultades de la política e infraestructura japonesa para abordar el desastre. En el Japón derrotado de 1945, el peso de las bombas atómicas no recaía únicamente sobre las ciudades destruidas y los cuerpos de los sobrevivientes.
También recaía sobre un entramado político debilitado, obligado a gestionar una catástrofe sin precedentes en medio de la ocupación extranjera y de un colapso económico y social total. La cuestión de Hiroshima y Nagasaki se convirtió, desde el primer momento, en un problema incómodo que el gobierno japonés no estaba en condiciones de enfrentar de manera abierta y efectiva. La rendición incondicional, firmada el 2 de septiembre de 1945, colocó a Japón bajo la autoridad del cuartel general del Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas, encabezado por el general Douglas MacArthur. Este gobierno militar de ocupación tenía el control absoluto sobre la administración, las comunicaciones y las políticas públicas. Cualquier intento de Japón de abordar las consecuencias de las bombas quedaba sujeto a la aprobación o la censura de las autoridades estadounidenses. En este contexto, las prioridades de la ocupación eran claras: estabilizar el país, evitar el colapso social y, sobre todo, garantizar que Japón no volviera a convertirse en una potencia militar. Las cuestiones humanitarias derivadas de las bombas quedaban relegadas frente a estos objetivos estratégicos. Hiroshima y Nagasaki se convertían en espacios de interés científico y militar, más que en escenarios de atención prioritaria para sus habitantes. El control de la información fue uno de los primeros obstáculos. Desde los primeros días, SCAP impuso estrictas restricciones a la prensa japonesa, prohibiendo la publicación de fotografías explícitas de los efectos de las bombas y limitando la circulación de relatos directos de los hibakusha. El propósito era evitar que la opinión pública internacional, y especialmente la japonesa, cuestionara la legitimidad del uso de estas armas. Esto tuvo un efecto devastador en la capacidad de los sobrevivientes para visibilizar su situación y presionar por ayuda. El gobierno japonés, debilitado y bajo supervisión extranjera, carecía de autonomía para desarrollar programas de asistencia. Incluso las iniciativas locales, como hospitales temporales o campañas de distribución de alimentos, enfrentaban trabas burocráticas y limitaciones presupuestarias severas. La reconstrucción de Hiroshima y Nagasaki comenzó lentamente, pero sin un plan integral que abordara la dimensión sanitaria y social de la catástrofe. Durante años, las ciudades convivieron con ruinas visibles, viviendas improvisadas y una infraestructura incapaz de sostener a toda la población desplazada. La falta de recursos no era el único problema. También existía una reticencia política a hablar abiertamente de las secuelas de la bomba, en parte para no tensar la relación con Estados Unidos y en parte porque la propia dirigencia japonesa estaba interesada en proyectar una imagen de recuperación rápida y ordenada. Reconocer públicamente la magnitud del desastre implicaba admitir que decenas de miles de ciudadanos seguían viviendo en condiciones precarias, enfermos y marginados, lo cual podría minar la moral colectiva y la legitimidad del nuevo orden político. En el plano internacional, Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en símbolos que Japón no podía manejar libremente. Para algunos países, eran pruebas de la brutalidad de la guerra moderna y de la necesidad de prohibir las armas nucleares. Para otros, eran el argumento de que la bomba había acelerado el final del conflicto y salvado vidas al evitar una invasión terrestre. En ese debate, la voz de Japón quedaba en segundo plano, condicionada por la dependencia de la ayuda y la supervisión de Estados Unidos. A nivel interno, las tensiones políticas también se manifestaban en la competencia por los recursos. Las ciudades afectadas reclamaban atención prioritaria, pero otras regiones del país también estaban en ruinas por los bombardeos convencionales y exigían fondos para su propia reconstrucción. Esto generaba resentimiento y división. Había quienes veían a Hiroshima y Nagasaki como casos excepcionales que requerían un trato distinto, y otros que consideraban que todo Japón había sufrido y merecía el mismo nivel de ayuda. El reconocimiento legal de los hibakusha como grupo con derechos especiales tardó años en concretarse. No fue hasta la década de 1950 que comenzaron a implementarse leyes para cubrir sus gastos médicos y otorgar compensaciones, y aún así, el proceso estuvo marcado por criterios restrictivos que dejaban fuera a muchos sobrevivientes. El hecho de que hubiera que demostrar la exposición directa a la bomba para acceder a ciertos beneficios generaba una burocracia fría y distante que obligaba a los afectados a revivir su trauma en cada trámite. Mientras tanto, las potencias nucleares utilizaban los datos obtenidos en Hiroshima y Nagasaki para afinar sus programas de armamento.
Los estudios sobre los efectos de la radiación, financiados y supervisados por Estados Unidos a través de la Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica, tenían un doble propósito: comprender los riesgos para la salud y al mismo tiempo obtener información estratégica para futuros desarrollos militares. Para los Hibakusha, esto significaba que su sufrimiento era objeto de análisis, pero no necesariamente de soluciones. La dificultad política para afrontar las consecuencias de Hiroshima y Nagasaki no radicaba solo en la dependencia exterior, sino también en la tensión entre memoria y olvido. Por un lado, había sectores de la sociedad y de la política que querían preservar el recuerdo como advertencia contra la guerra nuclear. Por otro, existía la presión de avanzar, reconstruir y dejar atrás el pasado, incluso si eso implicaba silenciar las voces de quienes aún vivían bajo la sombra de la radiación. En este equilibrio inestable, los Hibakusha se convirtieron en testigos incómodos para el Estado. Su sola existencia recordaba un capítulo que muchos querían cerrar. Cuestión de honor: la incómoda rendición del Japón y del emperador Hirohito, que culminó en ocupación tras las bombas atómicas, y la declaración de guerra de la Unión Soviética contra Japón el 8 de agosto de 1945, la cúpula militar nipona se enfrentó a una disyuntiva sin precedentes. Los sectores más radicales del Estado Mayor abogaban por continuar la lucha, esperando infligir suficientes bajas a una eventual invasión aliada para negociar mejores términos. Sin embargo, la realidad estratégica era ineludible. El poder naval y aéreo estadounidense había reducido la capacidad defensiva del país al mínimo, y la amenaza de nuevas bombas atómicas, junto con la entrada soviética, anulaba cualquier opción de resistencia prolongada. El emperador Hirohito, figura central y divina según la ideología estatal japonesa, rompió con la tradición de abstenerse de decisiones políticas directas. En una reunión del Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra, expresó su deseo de aceptar la rendición bajo los términos de la Declaración de Potsdam, siempre que se respetara la institución imperial. Esta intervención personal fue determinante, ya que muchos mandos militares se aferraban a la idea de una batalla final en territorio nacional. El discurso grabado por Hirohito, recordado como el histórico Jewel Voice Broadcast o el discurso de la voz de joya, se emitió por radio el 15 de agosto de 1945, marcando la primera vez que la voz del emperador era escuchada por su pueblo. En un lenguaje ceremonial y arcaico, no mencionó directamente la palabra rendición, pero dejó claro que Japón debía soportar lo insoportable para salvar vidas y permitir la reconstrucción del país. Para comprender la gravedad del comunicado, transcribiremos la parte que conmocionó a la sociedad japonesa cuando el emperador comunicó que hemos analizado a fondo las tendencias generales del mundo y la situación actual del imperio, y hemos decidido tomar medidas extraordinarias para poner fin a esta situación. Por la presente informamos a nuestros leales y devotos súbditos. Hemos ordenado al gobierno imperial que comunique a los gobiernos de los Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética que el imperio acepta los términos de su declaración conjunta. Luchar por el bienestar de nuestros súbditos y compartir la prosperidad y la felicidad de todas las naciones ha sido el solemne deber heredado de nuestros antepasados imperiales y el principio rector que hemos defendido. De hecho, nuestra decisión de declarar la guerra a Estados Unidos y Gran Bretaña se tomó con la sincera intención de garantizar la autopreservación del imperio y la estabilidad de Asia Oriental. Nunca fue nuestro deseo vulnerar la soberanía de otras naciones ni expandir nuestro territorio. Luego, el jefe del Imperio del Japón, una de las naciones más orgullosas que ha iluminado el sol, anunció que todo estaba perdido. Sin embargo, tras 4 años de guerra, a pesar de los valientes esfuerzos de nuestras fuerzas terrestres y navales, la diligencia de nuestros funcionarios gubernamentales y el servicio devoto de nuestros 100 millones de súbditos, la situación bélica no ha sido necesariamente favorable para Japón. Además, las tendencias generales del mundo no nos han sido favorables. Además, el enemigo ha comenzado a emplear una bomba nueva y cruel, causando una destrucción inmensa e indiscriminada, cuya magnitud supera toda estimación. Si continuamos luchando, no solo resultaría en el colapso y la aniquilación definitiva de la nación japonesa, sino que también conduciría a la extinción total de la civilización humana.
¿Cómo, entonces, vamos a proteger a los millones de nuestros súbditos y expiar nuestros pecados ante los espíritus de mis antepasados imperiales? Por esta razón hemos ordenado al imperio que acepte los términos de la declaración conjunta. La reacción interna fue compleja. Miles de soldados y oficiales, incapaces de aceptar la derrota, murieron o se involucraron en intentos de golpes de Estado para impedir la transmisión del mensaje imperial. Sin embargo, la emisión se llevó a cabo, y en cuestión de horas cesaron la mayoría de las operaciones militares japonesas. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri, el ministro de Relaciones Exteriores Mamoru Shigemitsu y el general Yoshijiro Umezu firmaron el acta de rendición ante el general Douglas MacArthur y representantes de las potencias aliadas. La ocupación norteamericana, liderada por MacArthur como comandante supremo de las potencias aliadas, fue una experiencia sin precedentes en la historia moderna de Japón. Su objetivo era desmilitarizar y democratizar el país. La Constitución de 1947 abolió la capacidad de Japón para declarar la guerra y estableció un sistema parlamentario con sufragio universal, incluyendo a las mujeres. La figura de Hirohito fue preservada como símbolo del Estado, pero sin poder político real, y se emitió la famosa Declaración de Humanidad, en la que renunciaba a su condición divina. La reconstrucción material y social del Japón ocupado incluyó la disolución del ejército, la purga de líderes militaristas, reformas agrarias y la introducción de un sistema educativo basado en principios democráticos. Las ciudades devastadas por la guerra, especialmente Hiroshima y Nagasaki, se convirtieron en epicentros del movimiento pacifista, mientras el país comenzaba un proceso de crecimiento económico que en pocas décadas lo transformaría en una potencia industrial. La justificación del horror. La estrategia narrativa de Estados Unidos para no responsabilizarse por la masacre. Desde el momento en que la noticia de Hiroshima recorrió el mundo, la decisión de emplear la bomba atómica se convirtió en uno de los actos más polémicos de la historia contemporánea. Para el gobierno de Estados Unidos, que en ese entonces lideraba el presidente Harry S. Truman, la narrativa oficial debía ser sólida, clara y capaz de resistir tanto el escrutinio internacional como las dudas internas. La justificación se construyó rápidamente. Las bombas habían sido necesarias para acelerar el final de la guerra y salvar cientos de miles de vidas, evitando una invasión terrestre a Japón. Este argumento, repetido por altos mandos militares y políticos, se apoyaba en proyecciones elaboradas por el Estado Mayor estadounidense. Según esas estimaciones, una invasión convencional, prevista como parte de la operación Downfall, podría costar hasta 1 millón de bajas entre soldados estadounidenses y japoneses, sin contar las víctimas civiles. La bomba, se afirmaba, había forzado una rendición rápida e incondicional, evitando un derramamiento de sangre mucho mayor. En la retórica oficial, Hiroshima y Nagasaki no fueron presentadas como un acto de castigo, sino como una decisión pragmática, dolorosa pero necesaria, para poner fin a un conflicto que ya había costado decenas de millones de vidas. El mensaje se reforzó con la idea de que Japón había demostrado una resistencia férrea e incluso mortal, como en las batallas de Iwo Jima y Okinawa, donde las tropas niponas lucharon hasta el último hombre y los civiles se inmolaron antes que rendirse. Ante ese contexto, el uso del arma más poderosa jamás creada se presentaba como la única vía para romper la voluntad militar japonesa. En paralelo, la justificación también se construyó sobre una base de poder geopolítico. El lanzamiento de las bombas no solo estaba dirigido a Japón, sino al mundo entero, y en especial a la Unión Soviética, que había declarado la guerra a Japón el 8 de agosto de 1945. Mostrar la capacidad destructiva de la bomba era, en parte, un mensaje directo al nuevo rival estratégico en el escenario de posguerra. Hiroshima y Nagasaki se convirtieron involuntariamente en escenarios donde se proyectaba la supremacía tecnológica y militar de Estados Unidos. Para la opinión pública estadounidense, la justificación encontró terreno fértil. La guerra en el Pacífico había estado marcada por episodios de brutalidad extrema y propaganda que deshumanizaba al enemigo. La mayoría de los estadounidenses veía a Japón como responsable de la guerra por el ataque a Pearl Harbor y por las atrocidades cometidas en Asia.
Así, cuando Truman anunció el bombardeo de Hiroshima en un comunicado televisado, gran parte de la población lo recibió con alivio e incluso con celebraciones, interpretando que la guerra finalmente estaba por terminar. Sin embargo, en Japón, la narrativa era muy diferente. La población, sumida en el shock y la devastación, veía en las bombas un acto de aniquilación indiscriminada, un ataque dirigido contra civiles indefensos. La propaganda del Estado japonés, antes de la rendición, intentó aprovechar ese sentimiento para movilizar la resistencia final, describiendo las bombas como un arma inhumana que debía reforzar el espíritu de lucha. Pero tras la capitulación, la censura de la ocupación impidió que esta versión se difundiera ampliamente fuera del país. En el plano internacional, la justificación política de Estados Unidos fue recibida con una mezcla de aceptación y preocupación. Aliados como Reino Unido y Australia respaldaron la decisión, considerándola parte de un esfuerzo conjunto para concluir la guerra. Otros, en cambio, expresaron inquietud por las implicaciones éticas de emplear un arma que borraba ciudades enteras en segundos. La Unión Soviética, mientras denunciaba públicamente la destrucción, comprendía el mensaje implícito y aceleraba su propio programa nuclear. Con el paso del tiempo, la justificación oficial comenzó a enfrentar un cuestionamiento más profundo. Algunos historiadores y militares de alto rango, incluso figuras que habían participado en la planificación de la guerra, señalaron que Japón ya estaba debilitado al punto de la rendición antes de agosto de 1945, debido al bloqueo naval, la destrucción de su infraestructura y la entrada de la URSS en el conflicto. Argumentaban que la bomba, más que un recurso inevitable, había sido una demostración de fuerza y un acto destinado a moldear el orden mundial de posguerra. Aún así, durante décadas, la narrativa dominante en Estados Unidos se mantuvo casi inalterada. En los manuales escolares, en los discursos conmemorativos y en la cultura popular, Hiroshima y Nagasaki aparecían como episodios trágicos pero necesarios. Este enfoque tenía un propósito: preservar la legitimidad moral del país en un momento en que se erigía como líder del mundo libre frente a la amenaza soviética. En Japón, la dificultad para contrarrestar esa narrativa se debía tanto a la dependencia política de la posguerra como a la propia necesidad de reconstrucción. Hablar abiertamente de las bombas implicaba abrir debates incómodos sobre las decisiones militares y diplomáticas del propio gobierno japonés, que había prolongado la guerra más allá de toda esperanza de victoria. Este silencio parcial dejó a los Hibakusha en un espacio ambiguo, reconocidos como víctimas pero raramente puestos en el centro de una discusión política global. El legado del dolor, las repercusiones internacionales y las reflexiones sobre la crisis humanitaria. El uso de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki abrió de manera brutal un nuevo capítulo en la historia de la guerra. La posibilidad de destruir ciudades enteras en un instante, sin distinción entre combatientes y civiles. Más allá de la justificación política y militar, el acto planteó interrogantes éticos de una magnitud que el mundo aún no había enfrentado. ¿Puede considerarse legítimo un ataque que aniquila a decenas de miles de personas en segundos? ¿Es aceptable decidir el destino de una población entera bajo criterios estratégicos? En los días y semanas posteriores a los bombardeos, las voces críticas comenzaron a surgir, aunque muchas fueron rápidamente silenciadas o minimizadas. Entre ellas, algunos científicos del Proyecto Manhattan, es decir, el programa estadounidense que desarrolló la bomba, expresaron su profunda preocupación por la manera en que se había utilizado el arma. El llamado Informe Frank, elaborado antes del lanzamiento, advertía sobre las consecuencias morales y diplomáticas de emplear la bomba contra ciudades pobladas. Sus autores proponían una demostración en un lugar deshabitado como advertencia. Esta recomendación fue ignorada y la decisión final optó por un uso directo, con un impacto inmediato y devastador. Desde una perspectiva humanitaria, las bombas no solo destruyeron infraestructuras y vidas humanas, sino que dejaron un legado de sufrimiento prolongado que, para muchos, constituye un argumento irrefutable contra su empleo. La muerte instantánea fue, paradójicamente, la menos cruel de las consecuencias. Quienes sobrevivieron enfrentaron quemaduras insoportables, enfermedades letales, malformaciones congénitas en las generaciones siguientes y un estigma social que los aisló durante décadas.
La línea que separa la victoria militar del crimen moral quedó peligrosamente difusa. En el plano internacional, las repercusiones fueron inmediatas y complejas. Por un lado, las bombas aceleraron la rendición de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que para muchos países aliados validaba su uso. Por otro lado, generaron una preocupación creciente sobre el futuro de los conflictos armados. Si una sola nación podía borrar ciudades con un solo ataque, ¿qué impediría que otras buscaran la misma capacidad? Hiroshima y Nagasaki no solo marcaron el final de una guerra, sino el inicio de una carrera armamentística sin precedentes. La Unión Soviética, que había entrado en guerra contra Japón apenas un día antes de Nagasaki, comprendió rápidamente el mensaje implícito. El poder atómico no era únicamente un arma contra un enemigo en guerra, sino una herramienta de presión geopolítica. En los meses siguientes, Moscú aceleró su programa nuclear, desencadenando la competencia que definiría la Guerra Fría. La bomba se convirtió así en un símbolo de poder y en una amenaza constante para la humanidad. Las repercusiones éticas se extendieron a los tratados y convenciones internacionales. En los años siguientes, se discutió la necesidad de establecer límites claros al uso de armas nucleares, pero la realidad política del mundo bipolar dificultó cualquier acuerdo vinculante. Naciones Unidas, creada en 1945 con el objetivo de promover la paz, se encontró muy pronto ante el dilema de cómo tratar una tecnología que ofrecía disuasión y destrucción en la misma medida. En Japón, el debate ético se entrelazaba con el dolor nacional. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron reconstruidas lentamente, pero también se transformaron en centros de memoria y activismo contra las armas nucleares. Cada aniversario del bombardeo era, y sigue siendo hasta el día de hoy, un recordatorio de lo que está en juego cuando la humanidad intenta cruzar ciertas fronteras morales. Los Hibakusha, con su testimonio directo, se convirtieron en portavoces involuntarios de un mensaje que iba más allá de las fronteras japonesas. La advertencia de que la guerra nuclear no distingue entre culpables e inocentes. El mundo, sin embargo, no se movió en bloque hacia la abolición de este tipo de armamento. Por el contrario, la demostración de poder de 1945 impulsó a varias potencias a desarrollar sus propias bombas. El Reino Unido, Francia, China e incluso países más pequeños como Israel o India se sumaron con el tiempo a la lista de naciones con capacidad nuclear. La ética quedó subordinada a la lógica estratégica. La posesión de la bomba se convirtió en garantía de respeto internacional y de seguridad frente a amenazas externas. La falta de consideración humanitaria en 1945 abrió un debate que sigue vigente. Algunos defensores de la decisión insisten en que el uso de las bombas salvó vidas al evitar una invasión terrestre. Sus críticos replican que el objetivo militar podría haberse logrado por otros medios y que la elección de ciudades densamente pobladas como blanco fue, en esencia, un acto de exterminio masivo. Entre ambas posturas se extiende un terreno gris donde la historia, la política y la ética se entrelazan de manera inseparable. En este sentido, Hiroshima y Nagasaki son más que episodios históricos, son advertencias permanentes. Son pruebas de que la humanidad, al alcanzar nuevas cotas de poder destructivo, también se enfrenta a dilemas morales que no pueden resolverse solo con cálculos estratégicos. Las imágenes de cuerpos, edificios reducidos a polvo y generaciones marcadas por la radiación siguen interpelando a las naciones, recordándoles que la victoria militar no siempre equivale a justicia o legitimidad.